La demencia es un síndrome que implica el deterioro de la memoria, el intelecto, el comportamiento y la capacidad para realizar actividades de la vida diaria. No son una consecuencia natural de envejecimiento. En este cuadro se muestra el tipo de demencia según la edad de inicio. Se debe a factores como acúmulo de proteínas anómalas, mutaciones genéticas, ambientales, infecciosas, metales pesados, procesos autoinmunes, endocrinometabólicos, carencia de vitaminas, dependencia a sustancias, traumatismos. Todo ello conduce a la muerte neuronal por apoptosis, necrosis, autofagia u otros. Representa una de las principales causas de discapacidad y de dependencia de la población y causa un fuerte impacto físico, psicológico y social a las personas que la sufren, pero también genera un gran impacto en su entorno más próximo. Por su elevada prevalencia en la población, es muy importante conocer los tipos de demencias y sus características. Aquí se muestra un cuadro con la clasificación estructural de las demencias. Por su localización se clasifican en corticales, subcorticales, globales. Enfermedades orgánicas que llevan a la demencia. Alzheimer. Es una enfermedad cerebral que ocasiona problemas en la memoria del sujeto de una manera gradual. Se desarrolla en personas mayores de 65 años. Causas. Su origen es por el mal funcionamiento de las neuronas, pero no se tiene razón por la cual esto sucede. Otras causas son el sexo, la edad, antecedentes familiares y traumas craneales. Entre las alteraciones podemos encontrar problemas relacionados con los trastornos de memoria y la conciencia de estar enfermo, alteraciones psicóticas, cambios en el humor, alteraciones relacionadas con la ansiedad, alteraciones de la actividad, agitación, así como otras alteraciones como las del sueño, las sexuales o de esfínteres.
El Alzheimer causa la muerte de las neuronas, la pérdida de tejido en el cerebro y se encoge la corteza cerebral de una manera gradual. En este cuadro se muestran etapas del Alzheimer, que va desde la etapa temprana a la etapa leve o moderada. En la etapa temprana afecta levemente las áreas para recordar, pensar, aprender y planear. Y en la etapa leve o moderada, en esa etapa son diagnosticados y les cuesta más hablar, entender la posición de su cuerpo con objetos alrededor. En la etapa severa del Alzheimer, la mayoría de corteza está dañada, el cerebro se encoge rápidamente, pierde la habilidad de comunicarse por completo, el reconocer a su familia y seres queridos, así como también de su cuidado personal. Demencia vascular. Es la demencia con lesiones cerebrales causadas por enfermedad cerebrovascular. Se diagnostica cuando un paciente que ha tenido un accidente cerebrovascular sufre deterioro intelectual agudo en los siguientes 3 meses y evoluciona escalonadamente. Además se presenta historia de alteración de la marcha, caídas frecuentes y predominio de déficit cognitivos. Los siguientes factores están en menor o mayor medida relacionados con su desarrollo: edad, tabaquismo, alcoholismo, hipertensión arterial, diabetes, cardiopatía e historia familiar de demencia. La enfermedad de Pick es una demencia degenerativa con efectos predominantes en el lóbulo frontal y temporal anterior, en donde se da una pérdida gradual y progresiva en el comportamiento y el lenguaje. Es conocido como la degeneración lobular frontotemporal. Se da la destrucción progresiva de las células nerviosas del cerebro, causando proliferación de sustancias denominadas cuerpos de Pick. Es una forma anormal de una proteína llamada tau. La enfermedad de Pick es poco común y se da más en mujeres que en hombres. Se puede presentar en personas desde 20 años, pero generalmente comienza entre las edades de 40 y 60 años, con una edad inicial de 54 años. Aquí se muestra un cuadro de las variantes lingüísticas de la enfermedad de Pick. Las alteraciones que se dan en este tipo de enfermedad son: cambio de la personalidad, deterioro en las habilidades sociales, desinhibición, anomalías llamativas del lenguaje, dificultades del lenguaje, dificultad de memoria y reflejos primitivos.
Los síntomas producidos por este tipo de demencia pueden fluctuar mucho en función de la persona y pueden confundirse sintomáticamente con otras enfermedades, tales como el Parkinson y la enfermedad de Alzheimer. Los síntomas son el deterioro en las funciones ejecutivas, la pérdida de la fluencia verbal y la alteración visoespacial y visuoconstructiva, pero parece ser que otras funciones como la memoria no se ven tan alteradas. Sin embargo, este tipo de demencia destacan los síntomas siguientes por encima de los descritos. Los síntomas son fluctuaciones cognitivas, que producen alteraciones bruscas en las habilidades mentales, las cuales causan que la persona pueda estar en plena habilidad mental un día, es decir, orientada y sin dificultades en el habla, y al día siguiente mostrar alteraciones en todas estas funciones. Alucinaciones visuales. El 80% de las personas que sufren esta enfermedad presentan alucinaciones generalmente de tipo visual y más inusualmente de carácter auditivo, olfativo o táctil. Síntomas parkinsonianos. La persona que sufre la demencia con cuerpos de Lewy puede manifestar rigidez, temblores en reposo, lentitud en movimiento y problemas para mantener el equilibrio. Cabe destacar que no significa que es lo mismo a la enfermedad de Parkinson. En la actualidad se desconocen las causas que generan la fabricación de las proteínas neuronales responsables de la demencia de cuerpos de Lewy, y comúnmente es confundida con la enfermedad de Parkinson, con la que comparte muchas similitudes a nivel sintomático y neurológico. También es frecuente que cueste diferenciarla de la enfermedad de Alzheimer, debido a que se ha observado que se producen acumulaciones de material amiloide en el tejido cerebral, como en la enfermedad de Alzheimer.